bíblico. Muy buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan en la Radio Salvación Emanuel. Le damos las gracias a todos y por su tiempo, por estar compartiendo con nosotros. Me acompaña con nosotros Lori, como siempre. Dios le bendiga a todo el mundo. Gracias por estar sintonizándose con el programa y que va a ser de bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración. Y fíjate, Lori, que el programa que vamos a tener es un programa bastante interesante y es acerca del empoderamiento, que en realidad es algo correcto, pero está en sí mismo, como dice el tema, está destruyendo y el poder que transforma realmente. Llévanos en oración, Lori, para así poder dar comienzo al programa el día de hoy. Ok. Gracias, Señor, por este día, Señor, y por otra oportunidad, Señor, de llevarle este mensaje, Señor, a todo que se sintoniza en este programa y que verdaderamente, Señor, no seamos nosotros dándole la palabra. Tú nos diste a nosotros primero la palabra, Señor, y ahora, Señor, la vamos a presentar, Señor, a tu pueblo, Señor, a todo lo que está escuchando, Padre Santo, que sea de bendición, que ellos, Padre Santo, abran sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, Padre Santo, para, Señor, recibirla, Señor, ni con contienda, Padre Santo, pero con la mente abierta, Señor, a saber que tú le estás hablando a través de nosotros, Padre Santo, que solamente somos una herramienta usada por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Y el propósito de este programa, Lori, no es, ¿cómo podríamos decir? Criticar, señalar, ni juzgar, y nada, simplemente es informar y que cada cual saque su conclusión a través del Espíritu Santo, si es cristiano, y que lleve a cuenta que lo que está ahí lo compare con la palabra realmente. Pero en sí, como habíamos estado hablando, el empoderamiento que estamos viendo en los días de hoy en sí es un falso empoderamiento como tal. No, y no estamos diciendo que la palabra empoderamiento o empoderamiento como tal no es bíblico, porque lo podemos definir de las dos maneras. Primero voy a definirlo de la palabra empoderamiento desde el punto de vista como es el diccionario como tal. Dice que es el proceso por el cual las personas, estamos hablándolo desde el punto de vista del diccionario, al punto de vista cómo se está aplicando, y es de la manera como se está aplicando en las iglesias como tal, en algunos lugares. Y dice, es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión, protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos a un lugar o a una sociedad o a alguna situación que están viviendo. Ya con toda la definición que te lo estoy hablando, ya oye la primera, fortalecer su confianza, y es bueno, no estamos diciendo que no es malo, fortalecer sus capacidades, pero hay una palabra que que es la que quiero retomar, dice protagonismo. Cuando lo hablamos desde el punto de vista como seres humanos, sí, si no tenemos al Señor, somos protagonistas de nuestra propia vida. Pero cuando hemos llegado a los pies de Cristo como cristianos, ya el protagonista no somos nosotros, el protagonista es Cristo en nosotros. Amén, amén. Pero una cosa que yo vi, pastor, es que ¿cómo? Estaba diciendo no. Oh, yo creo que está teniendo problemas. Te está frizando como que el internet, no sé lo que te está pasando. Te está pasando como me pasó la última vez a mí. ¿Te acuerdas cuando yo estaba en el programa que quise hacerlo y me pasó eso mismo, que me frizaba y de repente se me cayó? No, lo que te estaba diciendo yo, que cuando llegamos, vuelvo a repetir la pregunta, por si acaso no me escuchaste o se te cortó la comunicación, que una de las palabras está bien, dice que el fortalecernos, fortalecer nuestras capacidades no está malo, pues aún siendo seres humanos.
nuestra confianza, porque tenemos que tener confianza en nosotros mismos, no está mal, pero la palabra que a mí me pone en tela de juicio cuando dice que tú eres el protagonista de tu propia vida, y es verdad, como ser humano, tú eres el protagonista de tu vida, pero si tú eres cristiano, cuando vienes a los pies de Cristo, el protagonista en tu vida ya no eres tú, es Cristo en tu vida. Sí, así es, pero pastor, yo estaba buscando también la definición espiritual o cristiana, y entonces lo que me vino que el empoderamiento no solo trata de fuerza, independencia, sino usar los dones, la habilidad que Dios nos ha dado para servir, liderar con sabiduría y vivir conforme a su voluntad. Y entonces eso tiene que también producir fruto eterno y positivo en la vida de otro. Y entonces también, en otra palabra, el empoderarse significa tener una voz, poder de acción y confianza para transformar no solo su vida, pero al que están alrededor de la persona, ya sea en la persona social, económico o políticamente. Entonces, es realmente no es algo que, como usted lo está diciendo, que me aprovecha solo a mí, tiene que aprovechar también al otro, pero una cosa positiva y no negativa. Y cuando lo hablamos, Lori, sí es verdad, el empoderamiento es bíblico porque eso viene desde Jesús. Dios nos dio poder, nos empoderó para poder tener ciertos cambios, pero no lo hizo para hacer, como te podría decir, a sección de alguna persona, si es para mujer o si es para varón, no, el empoderamiento es para todos. Pero en el movimiento que estamos viendo en el día de hoy, principalmente, aún dentro de las congregaciones, va dirigido a las mujeres como tal. Y déjame decirte, voy a hacer todo esto, así definiendo ciertas cosas. Estaba viendo un artículo acá, dice que el empoderamiento que estamos viendo, que se estamos viendo en los días de hoy, que era en lo secular y se ha tomado y se ha ido infiltrando dentro de las iglesias, no desde el punto de vista como bíblico que tú lo estás diciendo, porque el empoderamiento es para toda la iglesia como tal. Pero el empoderamiento que estamos viendo es que lo han tomado para un sector principalmente para las mujeres, supuestamente, que se dice que aún dentro de las congregaciones están siendo marginadas. Y sí entendemos que hay congregaciones que no se le permiten a las mujeres, ¿cómo te puedo decir? Llevar a cabo ciertos ministerios, pero no nos vamos a meter en esa área nosotros, simplemente estamos dando la información y que el Señor le dé la dirección a las personas que están escuchando el programa. Pero dice aquí dice el artículo que estaba leyendo. Dice que el empoderamiento es una filosofía que tiene su origen en el enfoque prácticamente de una educación popular. Y esta fue dada en el año de los años de los 1970, que prácticamente era dirigido a las clases marginadas, pobres, pero en sí lo dirigieron prácticamente a las mujeres desde el punto de vista del feminismo. Sí, y una cosa, pastor, que como usted dijo del feminismo, entonces el empoderamiento femenino que se está levantando algunos son sin el Espíritu Santo y entonces pueden analizarse desde varias perspectivas espirituales, sociales. ¿Qué significa eso? Que hay algún enfoque como por ejemplo autonomía sin dirección divina, que cuando el empoderamiento se centra únicamente en la fuerza personal, los derechos, por ejemplo, los derechos humanos o el éxito material, pero no es guiado de Dios, entonces corre riesgo de volverse egocéntrico o impulsado por la vanidad y la autosuficiencia. Y la Biblia nos enseña que toda autoridad y fortaleza verdadera viene de Dios, no del hombre. Y otra cosa es que la raíz del verdadero poder, empoderarse en Cristo, no significa perder identidad o independencia, sino alinearse a la libertad con los principios divinos, porque sin Espíritu Santo el poder femenino puede enfocarse solo en objetivos temporales,
dejando de lado la transformación del carácter y el servicio al prójimo. Y entonces alguna vez están empujando algo que está transformando, pero no están transformando con las cosas de Dios, no están transformando a través del Espíritu Santo. Lo que están haciendo es que se están transformando a ser más carnal que espiritual. Y fíjate, Lori, cuando lo hablamos desde ese punto de vista, no solo nos estamos dirigiendo solamente a las mujeres, porque entonces ahí es donde ese es el problema que ha habido, porque pensamos como que hay una división entre los hombres y las mujeres, que las mujeres pueden hacer una cosa, los varones pueden hacer todo. Todos tenemos diferentes ministerios dentro de la congregación, pero el empoderamiento en sí en realidad es para todos, tanto para damas como para caballeros, porque también lo mismo pasa con los varones, que si los varones van a aplicar lo mismo que tú dijiste para las mujeres, van a hacerlo de una manera egoísta, lo van a hacer para su por cuenta propia, lo van a hacer dirigido por el Espíritu Santo. Pero en sí, en realidad, cuando tú ves, Lori, el problema que estamos teniendo es que nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos trayendo muchas veces doctrinas que no son de Dios dentro de las congregaciones. Entonces, igual como la prosperidad, como en algún tiempo tal vez pues, vamos a tocar ese tema cuando Dios nos dirija, así es también el problema del empoderamiento, pero se ha dirigido específicamente para las mujeres en cierta manera, pero en realidad el empoderamiento es para toda la iglesia como tal, porque dice que y hacer discípulos ya de antemano, ya ahí, ya Dios nos empoderó a todos y cada uno de nosotros para hacer la obra para el Señor. Amén. Así es. Y una cosa es que hay una diferencia entre la influencia y el control. ¿Qué quiere decir eso? Que el empoderamiento sin Dios puede buscar imponer la propia voluntad o ideas sobre otro, mientras que el verdadero liderazgo inspirado de Dios busca edificar, proteger y guiar con sabiduría y amor, como nos enseña en Efesios 11:13. 4:11:3. Y fíjate, Lori, que en realidad como nos dice la palabra del Señor nos dice a nosotros que la etapa de la congregación comienza con Dios y el Espíritu Santo. Y Jesús, y en la persona de Jesús, Dios nos dio la autoridad para ser discípulos, nos empoderó, nos dio poder, porque si en realidad tú no tienes poder para poder hacerle fuerza ¿cómo te puedo decir? Al enemigo, ¿cómo tú entonces vas a poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Exacto. Y yo creo que hay consecuencia potencial, porque, por ejemplo, levantar una voz de liderazgo, libertad o independencia sin el espíritu puede traer frustración al no encontrar satisfacción plena, porque ya no está guiado del Espíritu Santo, competitividad destructiva o rivalidades innecesarias que están surgiendo y pérdida de propósito eterno porque se están enfocando solo en lo temporal. Y déjame decirte, Lori, como te habíamos comenzado con la definición y habíamos hablado que es la misma palabra igual. Fíjate que cuando hablamos del empoderamiento que se está enseñando en los días de hoy, tiene casi el mismo el significado cuando tú lo defines bíblicamente. La única diferencia que uno es, lo hace por tu ego o para ti mismo, o lo hace que Dios lo hace a través de ti. Porque mira, cuando hablamos y lo definimos el empoderamiento desde el punto de vista bíblico, la Biblia nos habla que Dios otorga poder y capacidad a las personas para cumplir su propósito, para servir a los demás. No es para mi propio propósito. Y ese es el problema que estamos pasando en los días de hoy, como tú lo estás hablando. El empoderamiento que se está dando es para tu propio propósito, porque tú dices, no, mira, Dios te va a usar. Sí, es verdad, Dios te va a usar, pero ¿para qué te va a usar? ¿Para ti mismo o para otro? Exacto. Entonces, Dios te da poder para romper tu cadena, para que ayude a otro en el servicio a romper las cadenas que ellos tienen. Sí, así es. Y el empoderamiento femenino, según la palabra de Dios, se fundamenta en un valor intrínseco. A toda la mujer es creada con imagen de Dios y autoridad responsable, usar dones para servir y glorificar a Dios, y también transformación interior. Tiene que dar fruto del Espíritu. En resumen, un empoderamiento verdadero no solo
es fuerza, independencia, derecho, sino que un liderazgo que es guiado por el Espíritu, que refleje el amor, la humildad, el propósito eterno que tendríamos que mostrar. Y fíjate que en muchas ocasiones vemos tanto damas como caballeros para que no se sientan mal y van a decir, están atacando a las damas nada más. Damas y caballeros, vemos muchas veces cuando Dios le da, hay ejemplos que cuando Dios le da el empoderamiento, el problema es de que al final no se sujetan a nadie. Y el problema es que dentro de lo que es la iglesia, hay una organización en la cual tú te sujetas, si es un evangelista, si es si es el otro, hay un orden donde tú te tienes que sujetar a alguien para la gloria del Señor. Pero en los días de hoy muchas personas dicen, no, yo no necesito someterme a nadie, ni siquiera a Dios. Hay veces, hasta algunas ocasiones te llegan a decir, ni someterme a Dios. Bueno, hablame de someterme a Dios, que decir, no, mira, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, en otras ocasiones mi felicidad está primero, aunque esto significa dejar a mi esposo, a mi esposa o romper cualquier relación o cualquier circunstancia, porque yo soy primero antes que alguien, ¿no? Y es lo contrario, las cosas del Señor es los deseos y el bienestar de los demás es primero que el tuyo. Entonces, y el otro es soy libre para vivir como yo quiera, pero el problema es que esa libertad que estamos clavando más bien nos esclaviza. Sí. Es verdad. Y entonces una cosa que yo miré hice como una comparación del verdadero empoderamiento y el empoderamiento sin el Espíritu Santo. Entonces la fuente del poder, cuando es verdadero, proviene del Espíritu Santo y Dios fortalece y guía. Cuando es falso, proviene únicamente de la autosuficiencia, conocimiento o habilidades humanas. El propósito, cuando es real, es servir a Dios y a los demás, edificando a la comunidad, a la iglesia, a la familia. Y entonces cuando es falso, están buscando éxito, reconocimiento, control personal sin responsabilidad espiritual. Y también cuando hay motivación, si es real, hay amor, humildad, justicia, obediencia a Dios. Pero cuando es falso, es orgullo, vanidad, competencia, ambición, desmedida o resentimiento. Y el fruto en la vida, cuando es real, es paz interior, sabiduría, relación saludable, influencia positiva. Pero cuando es falso, hay ansiedad, frustración, conflicto, relación tensa y vacío espiritual. Y la otra cosa, me faltan 4 más, un impacto en otros. Cuando es real, el empoderamiento inspira, edifica y protege, busca unidad y el bien común. Cuando es falso, puede manipular, dividir o imponer ideas, genera rivaldía y tensión. Sostenibilidad, cuando es real, crece y se fortalece con la fe y la dependencia de Dios, es duradera. Cuando es falso, es temporal y frágil, de circunstancias externas o del reconocimiento humano. Y la identidad, cuando es real, el empoderamiento reconoce su valor en Dios, no lo logro o la aprobación humana. Pero cuando es falso, se define con logros, apariencia, posición o popularidad. Y entonces el último es visión del futuro. Cuando el empoderamiento es real, es centrada en el propósito eterno y la herencia espiritual. Pero cuando es falso, limita al éxito, es limitado al éxito temporal, fama y poder inmediato. Y eso es lo que yo creo que muchos están buscando, el poder, y no están realmente haciendo la obra de Dios. Y así mismo, Lori, ese es el problema que estamos pasando en los días de hoy, realmente, porque en realidad, a pesar sin darnos cuenta, al traer este tipo de doctrina dentro de la iglesia, el empoderamiento de las mujeres, estamos haciendo ya división, nosotros mismos estamos haciendo división entre los hombres y las mujeres, en realidad cuando somos unos en Cristo.
Dice que no, en el Señor no hay hombre o mujer. Dice que prácticamente vamos a llegar a ser asexuales como los ángeles en cierta manera. Pero en sí vemos que para el Señor somos iguales, no tenemos ninguna diferencia, tanto hombres y mujeres somos iguales en el Señor. Y una de las cosas muy importantes, como dice el Proverbio 14:1, que habla acerca de la mujer virtuosa, quien hallará, que supuestamente la mujer virtuosa es la que edifica la casa. Y en realidad, como te podría decir, no podemos obviar que el ministerio de las mujeres dentro de las congregaciones es importante. Desde el Antiguo Testamento vemos que el Señor permitió, Dios mismo levantó mujeres que fueron empoderadas para fungir un rol para dirigir al pueblo de Israel. Vemos a Débora, vemos a Esther, vemos a Ruth, que en cierta manera, de una manera le empoderó en cierta área. Vemos a Rahab también, que a pesar de todo, Dios la utilizó y de ahí desciende el rey David y de la descendencia del Mesías. Y vemos que Dios levantó Lidia, vemos a Lidia en el Nuevo Testamento también, que Dios la levantó con poder y con unción. A Ana, creo que Ana era la profeta, creo yo también, que Dios la utilizó en ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que vemos que Dios ha utilizado tanto hombres como mujeres para llevar una misión para la gloria y la honra de Él, que es la edificación o la restauración de su pueblo. Sí. Y como usted dice, hay mucho ejemplo bíblico, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver el verdadero empoderamiento. Y usted lo dijo, Esther, quien usó su posición para proteger su pueblo obedeciendo a Dios, aún con el riesgo personal. Allí se ve que sí, ella tenía poder, pero lo estaba usando con la cosa correcta. Entonces, el falso empoderamiento es mujeres o líderes que actuaron por ambición o orgullo y enfrentaron consecuencias. Una de esas fue Jezabel, que ejerció poder sin temor a Dios y causó destrucción. Así que aquí podemos ver el contraste de que es un verdadero empoderamiento y es lo que es falso empoderamiento. Y vemos también el otro ejemplo práctico, la que, ¿cómo que se llamaba? La que bailó para que mataran a Juan el Bautista, que ahora mismo no me viene el nombre. Pero vemos también que también se levantó y tomó poder en cierta manera y pidió la vida de Juan el Bautista para encubrir su pecado, que quiere decir de que vemos las consecuencias de los dos lados, el lado positivo y el lado negativo, en el cual vemos en el lado positivo que Dios utilizó a estas mujeres para poder levantar, restaurar su pueblo, y vemos otro lado que hay mujeres que se levantaron, tomaron decisiones, poder, y en vez de edificar, destruyeron y Lori. Ya, estamos regresando, para que estamos teniendo otra vez problemas. Sí. ¿Qué dijo? Porque se cortó. Pero no lo oí. Es lo que te vuelvo a repetir, que estábamos viendo los dos lados positivos y los dos lados negativos. Desde un punto de vista vemos, desde el punto de vista vemos las personas que fueron utilizadas en el lado positivo fueron levantadas para restaurar y renovar a su pueblo, y vemos las otras personas que usurparon cierto poder e hicieron lo contrario, y al final ellas mismas fueron destruidas por su propio poder, por no haberlo utilizado de la manera como debería de haber sido. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, Lori? Que en sí como tal, es el empoderamiento que estamos viendo en los días de hoy destruye no solamente a la persona, sino que destruye al pueblo de Dios como tal. En este tipo de empoderamiento no solo afecta a un matrimonio, no solo afecta a una congregación, sino que afecta a todos aquellos que están involucrados dentro de este correo, dentro de este movimiento. Y no estamos hablando desde el punto de vista, porque lo estamos, vuelvo a repetir, el empoderamiento dentro del pueblo de Dios es bíblico, pero se ha filtrado una corriente que no es la correcta. Sí, es como un falso espíritu que se está infiltrando. Y una cosa es que señales de empoderamiento que no vienen de lo alto, pero están predicando la palabra. Pero la cosa es que se puede ver que hay motivación egoísta. Si el enfoque está en la gloria personal, fama, conocimiento, más que en glorificar a Dios y servir a otro,
por ejemplo, un líder que constantemente está buscando que lo halaguen, o premio, poder, o que siempre están poniendo fotos de ellos mismos para ensalzarse ellos mismos. Allí yo creo que es cuando se ve que verdaderamente están ejerciendo un espíritu egoísta y no están caminando con el Espíritu Santo. También hay otra cosa, la ausencia de fruto del Espíritu. Aunque están enseñando la Biblia, la vida muestra que ellos alguna vez están airados, envidiosos, orgullosos, manipulando y trayendo divisiones en la casa de Dios. Entonces, la predicación no cambia el corazón, se evidencia en acción. Así que uno puede predicar la palabra de Dios y no va vacía, claro, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra, pero hay que tener también evidencia en acción de esto, líderes o predicador o lo que están ejerciendo este empoderamiento. Y fíjate, Lori, de cierta manera, el empoderamiento es una palabra fuerte que muchas veces levanta la moral o levanta a la persona y muchas veces transforma su vida de la manera correcta. Pero si lo hacemos de la manera incorrecta, el empoderamiento también puede, en vez de te levanta fuerte, pero con tu fuerza, y puede también levantar tu potencial o levantarte de la condición en la que tú te encuentras, pero al final, en realidad, estás dependiendo de ti mismo solamente. Y muchas veces la Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros que en la historia, en toda la historia de la Biblia, Dios levantó mujeres, tanto mujeres y hombres, para poder ser usados en la gloria del Señor. Lo último que fuimos levantados fuimos nosotros, la iglesia como tal. ¿Te acuerdas que Él nos dice la palabra? Y recibiréis poder. Y ahí ya nos estaba empoderando a todos los creyentes para hacer la obra del Señor. Es muy importante, Lori, que realmente dentro del punto de vista tenemos que diferenciar que el empoderamiento que viene de Dios sana, restaura, levanta y ayuda al creyente a no depender de su fuerza, sino depender de Dios. Y una de las cosas muy importantes para eso, Lori, es hay que vivir una vida, hablando ya con creyentes, vivir una vida llena del Espíritu Santo. La Biblia nos anima, nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo, porque ahí es donde realmente es donde viene el empoderamiento verdadero sobre el pueblo de Dios. Así es. Y otra cosa es que enseñanza parcial o distorsionada. Lo que están haciendo es que están usando la Biblia para justificar deseo personal o agenda, no para guiar al pueblo de Cristo. Por ejemplo, enfatizan en bendiciones, materialismo, sin enseñar evidencia, humildad y servicio. Y también hay mucha dependencia de técnicas humanas. Por ejemplo, se centran en el marketing, redes sociales, eventos espectaculares, más que la oración, el ayuno y la comunión con Dios. Entonces, la apariencia de éxito espiritual puede engañar, pero el espíritu se reconoce con humildad y autenticidad. Y así mismo, Lore, en cierta manera vemos que en cierta manera Jesús también empodera, pero de una forma que edifica la vida, como te lo estaba diciendo. Te da la identidad en Él, primeramente, no en tus logros, sino en lo que tú puedes desarrollar en la potencia de Dios. Te da autoridad para servir, no para dominar, porque esa es la verdad. La gente piensa que te da Dios poder para poder dominar a otro, tener sujeto a otro. No, Dios te da poder para poder ayudar a otro a salir adelante también. Y te da esa autoridad. Te da la fuerza para vencer el pecado, no para condenar al pecador, sino para juzgar el pecado. Que ahí es donde está el problema. Y tú puedes juzgar el pecado, pero no condenar al pecador, porque eso le corresponde a Dios. Así es. Y yo creo que también hay mucho control y manipulación
que impone reglas, decisiones, presiones sobre otros, en lugar de guiar con amor y sabiduría. El líder bíblico es un siervo, no es un dictador. Y se está viendo mucho que cuando se suben al altar y están ejerciendo el empoderamiento falso, entonces están como dictadores en vez de llevar la palabra. Y fíjate, Lori, que hay 7 condiciones para la vida de un creyente que quiere ser empoderado. Y estamos hablando tanto mujeres como hombres. En cierta manera, lo primero es que un discípulo empoderado por el Espíritu Santo acepta la Biblia como la verdad absoluta y autoritaria de Dios y aplica sus instrucciones primeramente a él antes que a otro. Muchas veces, desgraciadamente, muchas personas que son empoderadas aplican la Biblia a todo el mundo, pero no se la aplican ellos. Esa es una de las condiciones. ¿Qué tú me dices de eso? Sí, porque siempre es fácil tratar de dársela a otro, de aplicarla a nosotros mismos, porque es como dice, hay un dicho que dice que siempre la gente quiere que tú hagas lo que te dicen, pero ellos mismos no lo van a hacer. Ellos están esperando que tú lo hagas, pero ellos no lo van a hacer. Es como una hipocresía porque están actuando, ¿sabes? De la carne. Y ahí es donde comenzamos, Lori, entonces, que la primera clave para ver cuando una persona realmente ha sido empoderada, porque el problema es que en los días de hoy ya no es Dios el que está empoderando a las personas, sino que son los hombres llegando a lugares, empoderando a otros para que sigan haciendo lo mismo. Y vemos que la primera condición de eso era, como te lo dije, que cuando una persona es empoderada por Dios, lo primero que hace es que pone la Biblia para él, no para otro. La segunda condición es que viven en el Espíritu. Un discípulo empoderado por el Espíritu se entrega a la obra continua del Espíritu Santo y busca el bautismo del Espíritu Santo para obtener poder, para poder llevar a cabo el Evangelio. Amén. Así es. Y yo creo que también Jesús también empoderaba, ¿verdad? Pero de una forma que edificaba y daba vida. Nos da identidad. No es con nuestro logro, ¿verdad? Nos da autoridad para servir, pero no para dominar. Nos da la fuerza para vencer el pecado, pero no para justificarlo, ¿verdad? Y entonces en Hechos 1:8 dice, recibí poder y me seré testigo. Este poder no es para levantar un reino personal que se está viendo hoy, sino para cumplir la misión de Dios a lo que nos manda. Y fíjate, ahora lo que tú estás diciendo acerca de eso. Hay 4 actitudes que Jesús demostró dentro de su caminar cuando empoderó a muchas mujeres. Vemos una de las que él empoderó fue a la samaritana. ¿Te acuerdas que él dijo, ve y háblale a los demás? ¿Y qué fue lo que dijo? No, y empezó a hablar, pero después al final ella fue. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Fue a predicar el evangelio. ¿Y qué decía? Encontré a uno que me dijo la verdad. Y es donde partimos. Alguien que habla de empoderamiento prácticamente tiene que caminar en la verdad. Si tú no caminas en la verdad, tú no puedes tampoco poder ser testimonio fiel de que tú eres cristiano. Sí, y yo creo que también hay un peligro muy grande, porque algunos líderes hoy se enfocan más en su imagen que en su intercesión, en defender su plataforma, más que predicar el evangelio y estar hablando de Dios a la gente y estar haciendo lo que Dios realmente le manda. Entonces, también hay pastores empoderados por el Espíritu y son humildes, son concentrados en la palabra, valientes, son intercesores y son formados de otro, tú sabes, son formados para dar ese mensaje a la gente. Y esa es la verdad, Lori. En realidad ese es el propósito del empoderamiento. Primeramente,
te tienes que someter tú para poder llevarle la palabra a otro. Y al mismo tiempo, Dios te da la capacidad y te da la autoridad a ti para poder tú llevar a cabo. Pues si no, y ese es empoderar, significa darte autoridad. Si no tuviéramos autoridad, entonces ¿cómo pudiéramos hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Entonces, Dios te da la autoridad, pero en realidad tú tienes que tener una vida de comunicación con Dios para poder llevar a cabo lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso es la importancia, y lo vuelvo a recalcar, la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces le damos más énfasis a recibe poder, pero ¿qué poder estás recibiendo? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? Recibe poder, porque a veces escuchamos esa palabra, recibe poder, pero ¿qué poder estás recibiendo? Poder para romper cadenas, poder para poderte humillar delante de la presencia de Dios. ¿Qué tipo de poder estás recibiendo? Y exactamente nos quedamos ahí. No, recibe poder, pero ¿qué poder estoy recibiendo? ¿El poder que tú me estás dando o el poder que Dios está enviando para que yo pueda transformar mi vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, yo creo que una clave para discernir con sabiduría sería que tenemos que observar la vida del líder, no solo su predicación. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Mateo 7, 16 al 20 habla de eso. Y buscar consistencia. Tenemos que ver que predica y vive en obediencia. Y también examinamos el impacto en otro. Ellos están edificando, ellos están amando y guiando, o están dividiendo y manipulando. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hay muchos líderes hoy en día que se están levantando para destruir y no y manipular, y no están edificando. Y ahora tenemos que orar por discernimiento del espíritu para ver la verdad detrás de la apariencia. Hay mucha apariencia, hay mucha habladura, hay mucha gente que hablan bien bonito y hablan de empoderamiento y es el otro, pero los frutos no están allí. Por eso es que tenemos que vivir una vida de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dio. Y muchas veces, aún conociendo al Señor, fallamos en eso, Lori. Y no estamos hablando y poniendo el dedo a nadie, pero realmente por eso dice que somos vasos imperfectos. Dice que el poder del Señor, tú lo mencionaste, que el poder del Señor está depositado en estos vasos de barro que prácticamente somos inútiles y nada, pero sin embargo a Dios le plació darnos ese poder. Pero en realidad todavía aún fallamos, aún todavía tenemos circunstancias que tenemos que cambiar en nuestras vidas, y ahí es donde se fortalece el poder de Dios en nuestras vidas para poder llevar a otros a los pies de Cristo, no solamente por hablar, sino que también por nuestro propio testimonio que demuestra que han habido cambios en nuestra propia vida. Y ahí es donde se manifiesta primeramente el poder. Si no hay cambios en ti, ¿cómo tú puedes pedirle a otro que cambie? Sí, así es, sí. Yo creo que hay mucha alerta, como se dice, alertas rojas de falso empoderamiento y se está viendo, pero la gente no está poniendo atención. Y hay alguna vez prédica, pero no práctica, como le estamos diciendo. Hay enseñanza de palabra, pero la vida muestra orgullo, ira y desobediencia. La palabra no se refleja en ello o en lo que están diciendo. Y siempre están buscando la manera de manipular para su propia ganancia. Y entonces ellos siempre están priorizando lo temporal y no están enfocándose en lo eterno, no se están enfocando en cambiar las almas, no cambiar las almas, pero rescatar las almas, en renovar, restaurar. No se están enfocando en lo que verdaderamente Dios nos puso en esta tierra para hacer, que era para buscar al que se está perdiendo y también para ofrecer el amor al que lo necesite. Y fíjate, Lori, que lo que tú estás hablando, todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios nos ha dicho que se va a cumplir, se va a cumplir. Y Lucas 1:45 lo dice: dichoso tú que has creído. Y ahí no está el secreto, hemos creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y es verdad, Dios nos ha empoderado a todos, no solo a uno, a todos, con el propósito de que podamos tener
cambios en nuestras propias vidas para poder ayudar a otros. Pero el problema, como te estoy diciendo, ese movimiento está afectando, el movimiento falso de empoderamiento está afectando a la iglesia. No estamos hablando del punto bíblico, estamos hablando del empoderamiento falso que se ha infiltrado con el propósito de como darte a entender como que las damas dentro de todas las congregaciones están siendo humilladas, están siendo, ¿cómo te puedo decir? Puestas aparte. Es verdad que hay algunos lugares que lo hacen, pero no todas las congregaciones. Pero como eso ha sucedido, por eso fue que se levantó ese movimiento y se ha ido infiltrando en casi en todas las congregaciones actualmente. Y llega un momento que vemos que ya la mujer lo que dice, yo no dependo de nadie, dependo de mí misma. Y ahí es donde caemos. Una mujer virtuosa, ¿en dónde está? La mujer virtuosa, y no es que esté casado o no casado, una mujer virtuosa es la que edifica. Ahí donde está, y tanto hombres y mujeres tenemos que edificar. ¿Cuál? La casa de Dios. Sí, y entonces yo creo que eso lo que está pasando mucho es porque el orgullo y la exclusión, que ellos tienden a menospreciar a otro, lo que están con el empoderamiento falso, tienden a menospreciar a otro, se consideran superior o negar consejo y corrección. Dice que otra vez, es por los frutos. Tenemos que observar la vida de estos individuos que están levantándose con falsa doctrina de un empoderamiento falso y observar vida, carácter, resultado, no solo las palabras y ni la apariencia, porque las palabras son bonitas, pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde están poniendo que realmente ellos están viviendo una vida santa y llevada con el Espíritu Santo? Y decir, Lori, como tú lo pones a ver, en cierta manera, hay que aplicarlo primero en nuestras vidas. Porque como estamos hablando, tú no puedes aplicarle a nadie nada. Y la pregunta sería, ¿estamos usando nuestra propia fuerza para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿O estamos dependiendo de Dios y de la aprobación de Dios para hacer lo que estamos haciendo? Y tenemos que recordar, Lori, que de cierta manera todo depende de mi decisión. Amén. Así es. Es que también no solamente es que yo creo que no solamente hay un... Y te ayudo. Como tú lo dijiste y lo vuelvo a repetir. Yo mando y dirijo una congregación, o yo soy líder de algo, yo mando y dirijo una congregación no porque yo soy el jefe, sino porque Dios te dio la capacidad, Dios te dio el poder para poderlo hacer, pero es para, ¿cómo te parece? Restaurar y levantar el lugar donde tú te encuentras. Dios te da capacidad, Dios te da todo lo necesario para que tú puedas realmente llevar a cabo la obra del Señor, porque dice la palabra que todos fuimos llamados para la edificación de la casa de Dios. Sí, y yo creo que otra vez, yo creo que siempre cuando estamos escuchando algo, tenemos que pasarlo a través del Espíritu Santo, a través de Dios, porque no solamente este empoderamiento falso se está levantando, pero hay muchas cosas falsas que se están levantando. Hay muchos que no están haciendo lo que deberían de hacer y lo que Dios le manda. ¿Por qué? Porque no están conectados con el Espíritu Santo y están opacados y no están siendo guiados por Dios. Y fíjate, Lori, que ahí es donde volvemos a redundar todo. Que sí, que el Espíritu Santo es la fuente del poder que nos empodera a nosotros para hacer lo necesario dentro de su pueblo. En Zacarías 4:6 nos dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Y tenemos que entender que ese es el problema. Yo te empodero. Oye bien la palabra cuando alguien llega a darte una palabra.
no dice, mira, Dios te está empoderando, yo te empodero. Ahí es donde está el peligro, Lori. Sí, pero es como decimos, el poder no es malo porque Dios nos da poder, pero es como lo estamos usando que es el problema. Allí donde cae es como la gente está usando lo que Dios nos da. Lo estamos usando para vanagloria, lo estamos usando para nuestro propio beneficio o lo estamos usando de verdad para alcanzar al caído, para alcanzar que lo se perdió, para ayudar y estar haciendo las obras de Dios. Es el problema. El problema es que cómo estamos usando todas las herramientas que Dios nos ha dado, porque ahora estamos viendo, pastor, que a lo que es malo le dicen que es bueno y a lo que es bueno le dicen que es malo. Y entonces ahí estamos en una sociedad o una cultura que se está apartando de las cosas que tienen valores. Y te lo voy a repetir, Lori. Como tú lo dijiste, el problema no es la palabra empoderamiento, porque es bíblico, es bíblico. El problema es que cuando vamos a decirle a Dios, Dios te está empoderando, Dios te está dando poder, Dios te está dando capacidad, le agregamos la palabra yo, que soy yo, y que, ejemplo, que yo venga y le diga a alguien, yo te empodero, yo te doy fuerza, no, es que tú no le puedes dar fuerza ni le puedes dar nada a nadie dentro del punto de vista. Ahora, si lo hablamos en el punto secular, sí, hay muchos motivadores que te motivan y te dicen yo, y te levantan la moral, te levantan tu ego, tu baja autoestima, y llega un momento que tú piensas que fueron ellos los que le hicieron, pero estamos hablando con personas que no conocen al Señor, que fueron ellos los que le hicieron, pero en cristiano tenemos que entender que no es la persona que me trae el mensaje o la persona que me dice Dios te está dando fuerza, es Dios el que está hablando a través de esa persona para fortalecerme, levantarme, restaurarme, para poder seguir peleando esta vida que no es fácil. Sí, y sabe que no lo que estamos hablando no es que es un caso aislado, ¿verdad? Es que se está expandiendo más y más. Y yo conocí a una mujer que después de alcanzar un buen puesto de liderazgo, ella comenzó a despreciar a su familia porque ganaba más, especialmente a su esposo, y le decía que yo soy la que mantiene esta casa, así que hay que hacer lo que yo diga porque yo estoy ganando más que tú. Y entonces esta actitud no solo es destructiva en el matrimonio, sino que aleja también a la familia, a la iglesia. Y eso no es un ejemplo personal, pero es que se está viendo también en las obras, que cuando alguien tiene a lo mejor más que otro y se quieren poner como empoderar de las posiciones que tienen o de lo que ellos traen más que otro. Y entonces esa no es humildad, porque Dios no nos mandó a menospreciar a otro porque nosotros tengamos algo que ellos no tienen. Y fíjate, Lori, que una de las cosas que se ha perdido dentro de las iglesias, es verdad que Dios, cuando nos manda a hacer la gran comisión nos da ese poder o esa capacidad, pero antes de llegar ahí, lo primero que Dios nos pide es que seamos transformados. Porque si tú no eres transformado, ¿de qué te sirve el poder? Exacto. ¿Me entiendes? Porque ¿de qué te va a servir el poder si tú mismo no has sido transformado? O sea, primeramente, Dios te manda a ser transformado por su palabra, transformado para que tú puedas hacer, y después te dice y hacer discípulo, porque ya una vez que tú has sido transformado en ese proceso de transformación, estás viviendo un discipulado para ser capacitado y tener autoridad para poderle llevar esa palabra a otro. Sí. No, pero ahí también, como usted dice, es que usted está diciendo que ellos lo están haciendo por los beneficios, ellos lo están haciendo por algo temporal, porque todo se acaba en esta tierra. Y entonces ellos lo que se están enfocando es cómo puedo vivir en esta tierra con los beneficios, con las cosas materiales, y entonces te está enfocando mucho en eso en vez de servir a Dios. Entonces el verdadero liderazgo no es mando porque puedo, ¿verdad? Sino sirvo porque amo. Y Jesús dijo, el que quiera ser el primero,
sea el servidor de todo, y lo dice en la Biblia, pero entonces mucha gente no quiere ser servidor, y aunque se llaman siervo o sierva, realmente no están, ellos creen que esa palabra es algo importante y verdaderamente no lo es, porque es algo de humildad y estás sirviendo a alguien, no que te sirvan a ti. Y ahí es donde caemos, ¿no? Desde el punto de vista, por eso es que se han levantado muchas falsas doctrinas, muchas falsas profetas, muchos falsos, todo en todas las áreas, es debido a de que en realidad estamos viviendo un evangelio controversial en cierta manera. Predicamos, pero no vivimos lo que estamos predicando en cierta manera. Y al mismo tiempo también vemos que las personas han tomado el empoderamiento y por eso es que mucha gente también lo ha utilizado como justificación para no ir dentro de las congregaciones, porque lo hemos utilizado para ganancias deshonestas desde un punto de vista, y de esa manera estamos perdiendo la perspectiva de lo que Dios nos habla acerca del empoderamiento, que en realidad el empoderamiento es para tener una transformación de nuestra vida espiritual para poder ser de beneficio a otros. Sí, y como decimos, hay mucho falso empoderamiento, y recibir el poder del Espíritu Santo es diferente al empoderamiento. Entonces, yo creo que tenemos que recordar que una mujer empoderada por el mundo o un líder brilla por un tiempo, pero el líder empoderado por Dios impacta generación, y eso es lo que la gente se está enfocando más en lo temporario que lo permanente. Y el problema que estamos cayendo, ¿no? Y que es la falta de sabiduría aún dentro del mismo pueblo de Dios, y la falta de discernimiento de espíritu, que muchas veces dejamos descuidado, y eso es lo que nos garantiza a nosotros para discernir entre lo que es bueno, lo que dentro lo que es falso. Y eso es lo que hemos ido dejando poco a poco, y por eso vemos que muchas falsas doctrinas, por eso se han ido infiltrando dentro de la casa del Señor, debido a que nos falta sabiduría y entendimiento de lo que es falso y de lo que es verdadero. Sí, y no, lo que tenemos que hacer es que no podemos decir cualquiera de nosotros que no se nos vaya el poder. Cuando nosotros dejamos que el poder se nos vaya a la cabeza, es donde es el problema. No podemos decir yo puedo solo, yo puedo sola. Tenemos que declarar, Cristo en mi vida es mi fuerza para edificar, servir y cumplir mi llamado. Porque cuando ya entramos en que yo lo puedo todo y que yo no necesito a nadie, y estamos en una posición, te sabes, elevando, en vez de elevar a Dios, ahí es muy peligroso. Pero ahí es donde vemos desde un punto de vista que en realidad el ejemplo nos lo dio Jesús. Y si tú te fijas, Lori, en lo que hablamos en todo el transcurso de los evangelios, vemos la vida de Jesús, que fue humilde, Jesús servía, Jesús prácticamente andaba haciendo todo lo que el Padre le había mandado a hacer. Ahora, la pregunta mía sería, ¿los cristianos estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer? Exacto. Si tú te fijas, el Señor eligió a 12 que los empoderó, le dio la potestad hasta para echar fuera demonios, pero cuando ellos llegaron, ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo? Mire, no se gocen por el poder o la autoridad que ustedes tienen, gócense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? ¿De qué me sirve el poder si el orgullo va a crecer? Exactamente. Eso es lo que hay que orar y realmente cuidarnos, examinarnos constantemente, porque cualquiera puede caer en eso, ¿verdad? Como usted dice al principio, no estamos aquí para señalar a nadie, estamos solamente exponiendo unas verdades, una información. Usted, cualquiera que no está oyendo, la toma y puede hacer lo que ellos quieran, pero es para también abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales y sus mentes
porque hay mucho engaño y eso es también otro de los engaños que está pasando hoy en día y hay que cuidarse. Y fíjate, Lori, que en cierta manera, sí es verdad que tenemos cierto nivel de poder darle autoridad a otras personas, pero cuando tú tienes un ministerio, un ejemplo, tú estás a cargo del ministerio de evangelismo, tú tienes un equipo de trabajo, tú le das autoridad a esas personas, pero en realidad todo eso viene de parte de Dios, que tú estás confiriendo esa autoridad que Dios te ha dado a ti, pero no quiere decir que eres tú el que le estás dando autoridad para hacer desde el punto de vista del evangelio, sino que tú le estás dando autoridad para participar como miembro de una congregación a alguna persona para desarrollar un ministerio, pero no eres que tú realmente lo has puesto en el ministerio, sino es que Dios es el que lo ha puesto en el ministerio a la otra persona. Y mira, dentro del punto de vista en el empoderamiento vemos 5 cosas fundamentales. Primero, Dios nos dio autoridad para liderar en las tareas que Dios nos mandó a hacer. Por eso dice la palabra que somos líderes, no seguidores. Amén. Como cristianos no somos seguidores, somos líderes desde el punto de vista, pero somos seguidores de Cristo, pero líderes para poder guiar a otro. Ya lo estoy aclarando, porque ¿cómo es eso? No. Sí, somos seguidores de Cristo, pero Dios nos hizo líderes para poder llevar a otro. Eso es ser un líder. Tú lideres a otro para llevarlo a dónde? A los pies de Cristo a través del evangelio. El segundo caso que te da para el empoderamiento es que Dios nos da permiso para ser original en la tarea. ¿Qué quiere decir? De que lo que como tú lo haces o como yo lo hago va a ser diferente, pero una cosa hay en común, que es para glorificar a Dios. Amén. Porque somos originales, aún dentro del Señor que nos llevó, hay diferentes ministerios, pues todo ministerio, por eso no podemos comparar un ministerio con otro ministerio. Tercero, Dios nos da habilidades a todos. Hay diferentes habilidades. También Dios nos da oportunidades para que hagamos y llevemos la tarea como mejor. Y lo último, confianza. Confianza en Dios, porque si no hay confianza, en nada te sirve lo que estás haciendo. Sí, absolutamente tiene razón. Así que tenemos 4 minutos, pastor. Yo creo que vamos a tener que hacer el último comentario y después orar y cerrar. Y fíjate, Lori, ya termino con esto yo, en cierta manera. Dios quiere empoderarnos a todos y cada uno de los cristianos con el propósito de que llevemos su obra, que es predicar el evangelio para que las personas alcancen salvación y vida eterna. Ahora, esa es la primera misión que Dios nos da como cristianos. Ahora la segunda misión es en el ministerio que Dios te haya puesto, ser servidor y no que los otros te sirvan a ti. Amén, así es. Y si no hay más, Lori, no, nos llevas en oración y le damos gracias a todos y a cada uno de los que nos han estado escuchando en el día de hoy. En realidad no estamos diciendo de que el empoderamiento no es de Dios, el empoderamiento es de Dios porque Dios nos empoderó, nos dio poder para hacer las cosas. Pero el problema es el falso empoderamiento que se está clasificando como un feminismo dentro de la iglesia. Sí. Llámame entonces, Lori. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de llevar esta palabra. Señor, ya te llevó, Señor, a los corazones. Padre Santo, tú tienes que hacer la obra en ellos. Padre Santo, que ellos estén, Señor, pronto, Señor, a entender que la palabra esa no son para juzgar a nadie. Padre Santo, es solo para informar, porque dice que tu pueblo perece, Padre Santo, por falta de conocimiento. Así que te lo ponemos todo en tus manos, sabiendo que todo lo que se habló aquí, que sea de bendiciones, Señor, y no de maldición, y que la gente puedan, Señor, abrir sus ojos espiritual y poder entender, Señor, lo que están escuchando, si es de Dios o si no. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues Dios me los bendiga, que pasen una feliz noche. Pues Dios me los bendiga. Bye. Bye.